Buenos días. Qué gusto verlos. A los que están conectados vía internet, les enviamos un cordial saludo. Bueno, hemos estado hablando durante las semanas anteriores del amor, y es un punto importante porque en alguna ocasión se hablaba de los riesgos de no tener ese amor, de no conocer el amor de Dios. El día de hoy yo he titulado la enseñanza "El amor no se compra". El amor no se compra. Te decía, hemos estado hablando del verdadero amor, y creo que cada uno de nosotros, tú que estás en tu casa, los que están aquí, a través de las semanas ya tendríamos que tener un entendimiento de lo que es el verdadero amor. O sea, ya claro lo que es amor, lo que no es amor, lo que verdaderamente es, cómo se debe de amar conforme a la Escritura, y del mayor ejemplo que es Cristo en cuanto al amor. El amor, no puedes ir tú al supermercado, ¿verdad? Cuando vas a hacer tu despensa y llegas y dices, oye, ¿me puede dar 1 kilo de amor? No se puede comprar. O yo hasta ahorita no sé de alguien que pueda ir y comprar el amor. El amor no se puede obtener porque tú te mentalices o simplemente decir, yo quiero ese amor. O sea, la persona no se acuesta, se despierta y dice, ya tengo ese amor. Eso no existe. Eso no es así. La gente piensa que el amor se puede obtener como cuando compras una bolsa de palomitas de esas instantáneas, las metes al horno de microondas y después de 3 minutos se hacen las palomitas, y la gente piensa que en eso así vas a poder tener ese amor. Entonces, el amor no es así. Tampoco el amor se puede condicionar. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Poderlo cambiar por algo, poderlo obtener a través de dar algo, y en cambio de lo que yo doy, que me den ese amor. O sea, como decirle a Dios, a veces la gente de una manera egoísta se acerca a Dios y dice, si yo me arrepiento, si yo creo en ti, ¿qué me vas a dar? ¿Me vas a dar a mi familia? ¿Me vas a dar un trabajo? ¿Qué me vas a dar si yo me acerco a ti? El amor no se puede catafixiar o cambiar por algo, ya sea que hagas o dejes de hacer. ¿Por qué? Porque las cosas que son del Espíritu no se obtienen de ninguna manera carnal o natural, sino por el propio Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner delante de Dios nuestra reunión y que sea el que nos hable, que nos ayude a entender su palabra. Padre, te pedimos el día de hoy tu asistencia, Jesús, que venga tu Santo Espíritu, Señor amado, a mostrarnos verdaderamente cómo poder tener ese amor, cómo poder tener esa llenura que solamente tú das, Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces, no es por las cosas que hagas, las cosas que dejes de hacer, cuánto te esfuerces, cuánto sepas. Hay un ejemplo. Dice la historia que la persona que lo escribe oyó a un nadador, a un salvavidas. ¿Has visto los salvavidas que están a la orilla en la playa? O sea, ha salido de algún balneario, hay un salvavidas que en el caso que alguien se esté ahogando, pues él entra a rescatarlo. Entonces, en cierta ocasión, el salvavidas ve que una persona se estaba ahogando. Entonces, la persona que se estaba ahogando, cuando ve venir al salvavidas, quería imitar los movimientos del salvavidas. Braceaba, pataleaba, pero aún así se seguía hundiendo. A pesar del esfuerzo, él se seguía hundiendo. Entonces, cuando llega el salvavidas por él, empieza a hacer muchos esfuerzos, empieza a patalear, empieza a bracear, se agarra del cuello, lo agarra. Entonces no le permitía al salvavidas ayudarlo. Entonces el salvavidas le dice, a ver, permíteme tantito.
Si quieres que te ayude, haz lo que yo te estoy diciendo. Si quieres salvarte y que yo me salve, yo te voy a sacar de aquí. Este hombre tal vez pensó que el salvavidas no tenía la fuerza suficiente para sostenerlo. Pero ¿qué era lo que hacía este hombre con sus esfuerzos? Simplemente dificultaba la ayuda, dificultaba su propia salvación. Y así es con las personas. Las personas quieren, con sus esfuerzos, quieren con su buena intención ayudar a Dios. Y a veces las personas empiezan a hacer muchos esfuerzos, empiezan a hacer obras, empiezan a tener mayor o adquirir conocimiento, pero ¿sabes qué? Lo único que hacen es dificultar la ayuda de Dios en sus vidas. Y entonces las personas se cansan, las personas llegan a agotarse porque están en sus propias fuerzas. Y así como este hombre que se estaba ahogando, ¿cuántas personas el día de hoy no se están ahogando? Y ahí están queriendo, dice, yo vi un día que braceaban así, que pataleaban así y se mantenían a flote, pero no le da resultado. Y entonces dificultan que Dios les pueda ayudar, que Dios venga a su vida. Y te decía, porque las cosas, el espíritu no se puede comprar. La salvación no se puede comprar. El amor no se puede comprar. ¿Por qué? Dice en Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjate, cuando en la vida de la persona hay pecado, cuando en la vida de la persona quiere en sus fuerzas salir adelante, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque lo que es de la carne se contrapone contra el espíritu. La carne se contrapone contra Dios. Entonces Dios no puede venir a morar en alguien que es carnal, que es pecador. Cuando la persona se aferra a su vida, yo así soy, yo puedo solo, yo he leído esto, he aprendido esto a través de los años, a través del tiempo, a través de mis experiencias, yo he salido adelante. Te digo una cosa, no es cierto. No es cierto. Porque estás como esa persona que se está ahogando. Solamente de repente damos ciertas brazadas para mantenernos más o menos a flote. Entonces, las cosas que son del espíritu se contraponen con los de la carne. La carne, ¿qué es eso? ¿Qué es? O sea, humanamente la carne pudiera ser esto o la carne de los animales, pero eso no se refiere. Se refiere, a lo que hay aquí adentro en el corazón. Entonces, hace 8 días terminábamos con un ejemplo que nos deja ver y nos deja entender lo que realmente es o lo que hay en el corazón del ser humano que no le permite encontrar a Dios en su vida, que no le permite realmente encontrar esa relación personal, porque Cristo es un Dios personal. Y entonces vamos a leer lo que dice en Hechos 8, versículo 9 al 13. Hace 8 días solamente tocamos el final de este hombre, de este ejemplo de Simón el Mago, pero ahorita vamos a leerlo para que tú puedas entender el contexto en el que él estaba. Versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este hombre era un engañador, este hombre era un egoísta. ¿Por qué? Porque cuando alguien es egoísta engaña a la gente. Cuando la persona hay egoísmo en su corazón, lo que hace es engañar a la gente para satisfacer su propio
ego, su propio yo. Entonces, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. La gente se va por la vista. La gente se deja. Por eso es que en la religión es muy común que vean a las personas y digan: es que es muy espiritual porque habla, porque hace muchas maravillas. La gente se asombra. De hecho, por ahí hay charlatanes que un día vi uno donde lo levantan con una grúa para hacer pensar a la gente que flotaba, que levitaba. Imagínate, o sea, porque la gente se va por la vista, por solamente pueden ser engañados a través de los sentidos. Entonces la gente decía: este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Por sus artes mágicas. Pero ¿sabes qué no se puede duplicar? No se puede copiar. Es el Espíritu Santo. Se pueden copiar muchas cosas, se pueden imitar muchas costumbres, palabras, ¿verdad? En la religión es muy común: Dios te bendiga, y de repente Dios te bendiga, o frases: Dios te ama, Dios te ama. O sea, como que se vuelve repetitivo. Y entonces este hombre había engañado con sus artes mágicas durante mucho tiempo. Versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En este ejemplo nos deja ver cuando hay personas que dicen que se han convertido a Cristo, pero en su corazón sigue habiendo muchas cosas y no el Espíritu Santo. Por eso es que es evidente, porque dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Porque si hay evidencias claras cuando una persona realmente está convertida a Cristo o solamente es una forma religiosa. Este hombre dice que creyó, él mismo creyó, pero dice que estaba atónito. Imagínate, veía que imponían manos, oraban y tal vez la gente se sanaba, la gente realmente entendía y se bautizaban. De esos grandes milagros y señales. Hechos 8, 17 al 24, continuamos con esta historia. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, y aquí viene la parte importante, sale lo que hay en el corazón de Simón. Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Dice versículo anterior que creyó, pero no creyó conforme a las Escrituras, no creyó en Jesús. Él pensó, o él tenía una idea de que se había convertido, de que había creído, de que realmente así era el cristianismo. Pero al final dice que les ofreció dinero, diciendo: dadme también a este poder. Como si el poder de Dios se pudiera comprar. Como si con tus buenas obras, con las cosas que la gente hace, se pudiera adquirir el Espíritu Santo. Que tú pudieras tener ese amor, derramar de ese amor, comprándolo. A lo mejor no con dinero, sino a lo mejor diciendo: ahora ya sí creo en Jesús. Pero una cosa es creer en Cristo y otra cosa muy diferente es que Cristo more en nuestro corazón. Es muy diferente ser hijo de Dios a ser criatura de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero aquel que es hijo de Dios es el que conoce al Padre. Es el que tiene esa relación con el Padre, de padre e hijo, una relación
personal. Entonces, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si quizá Dios quiera tener misericordia de ti. Por eso es que cuando la doctrina de acepta a Cristo en tu corazón, ¿tú quieres aceptar a Dios? No. ¿Dios te quiere realmente perdonar a ti? Bueno, pues si quizá Dios tenga misericordia y de ti, tú haces lo que tienes que hacer. Pero depende de Dios. Él da a quien quiere. Entonces eso de aceptar a Cristo no sirve de nada. Es una oración que no tiene un fundamento. Entonces, no es que tú quieras aceptar a Dios, sino que Dios te acepte a ti. Porque Él es Dios. Los que necesitamos de Él somos tú y yo. Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí le necesitamos a Él. Entonces, Pedro le dice su condición espiritual, su condición de este hombre. Le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Versículo 23, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. De amargura. En este hombre había muchas cosas todavía en su corazón. Como cuando la gente dice: ya estoy bien, ya estoy bien, ya puedo hacer lo que otros hacen, ya quiero servir, ya quiero ir a una reunión, quiero más. Pero aquí el problema es que si el corazón de la persona realmente está convertido a Cristo o solamente es una imaginación. Si en el corazón de la persona hay amargura, hay rencor, hay pecado, sigue atado a sus pecados. Y dice la Escritura que el que es vencido por uno es esclavo de él. O sea, si la persona es vencida por el pecado, ¿de quién es esclavo? Del pecado. ¿O no dice así? Entonces, respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pareciera aquí en el versículo 24 que Simón entendió. No lo tengo, pero rogar a Dios. Pidan por mí. ¿Sabes que siendo honesto, transparente, hay gente que se engaña toda su vida y pasan los años y de repente sale con que no era cristiano, cristiana? En lugar de decir: hermanos, no lo soy, me he dado cuenta de algo. No tengo ese amor que ustedes dicen. Es más, no tengo ese gozo, esa paz que ustedes dicen, que ustedes predican. Rueguen por mí, oren por mí. Que nada de lo que dicen venga sobre mí. Este hombre decía haber creído, pero dentro de él no había más que amargura y maldad. Sus pensamientos eran carnales y religiosos. Muy carnales y muy religiosos. Pero Dios siempre hace salir a la luz lo que hay en el corazón. Dios siempre, tarde que temprano, cuando la persona realmente no ha entregado su vida a Cristo, su vida a Cristo saldrá a la luz. Dice en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien que vive amargado, alguien que tiene pecado en su corazón, no puede hablar cosas buenas. No puede salir algo bueno. No puede bendecir a alguien, ni con su vida, ni con sus palabras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo te puedes acercar a Dios si tu corazón está mal?
¿cómo Dios te escuchará? ¿Cómo puedes hablar lo bueno? ¿Qué palabras le vas a decir a alguien? ¿Cómo lo vas a bendecir? Y entonces te digo, no puede la persona, no puede amar como dicen las Escrituras. No puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque lo de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón, lo que tú hablas, eres quien eres. Lo que hay aquí es lo que tú expresas, cómo eres con los demás, cómo te comportas con los demás, cómo amas a los demás, cómo amas a Cristo, porque eso es lo que hay en tu corazón. Pero si eres malo, ¿cómo podríamos hablar lo bueno? ¿Cómo pudiéramos hablar lo bueno? Hay un ejemplo no sé si has visto alguna vez algún video en donde en la India están los elefantes y los elefantes conviven con la gente. Los elefantes están y los usan como medio de transporte. Bueno, un elefante feroz es aquel que ha sido separado de la manada. O sea, cuando el elefante es separado de la manada, se siente solo. Y eso, a la larga, ¿verdad? En esas condiciones, este elefante empieza a destruir jardines, casas. No sé si has visto esos videos, de repente se vuelve el animal, dicen, se vuelve loco y empieza a hacer destrozos, cabañas. De hecho, es una amenaza de muerte para los nativos. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la naturaleza del elefante es tener o ser feroz. O sea, eso no se le quita, ¿verdad? Con la parte de que ya está domesticado, lo quieren domesticar, y entonces se va a volver manso, ¿no? Ya tiene inherente esa ferocidad el elefante. Entonces, cuando el elefante no tiene nada que amar, o sea, el elefante ya separado de la manada y estando solo, dirían, ya no tiene nada que perder. Entonces se vuelve destructor, se vuelve mortandad. Pero si ese elefante estuviera dentro de la manada, sería diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando es como el ser humano, cuando el corazón del ser humano no tiene un amor que le llene la vida, se vuelve destructor para sí y para otros. Así como ese elefante, cuando es separado de la manada y ya no tiene nada que lo anime, no pertenece a nada, se vuelve destructor. Así el corazón del ser humano, cuando no tiene ese amor, se vuelve destructor, en contra de su propia persona y en contra de los demás. Les hace la vida de cuadros a la gente y en su propia vida se vuelve infeliz. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada que amar. Solo el elefante se vuelve destructor. Un ser humano que está solo, sin familia o sin Cristo, se vuelve destructor a sí mismo y a los demás. Como te decía, no importa si la gente dice que ama, que la gente dice bendice a otros. En Isaías 5:20 dice la Escritura: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, no importa que creamos, en que creas, cuánto sepas, si tú no tienes el Espíritu, siempre vas a hablar de amor. Siempre la gente va a hablar de amor, de superación, pero no va a hablar de amor
sin que tenga ese amor, sin haber conocido el amor. Hablará de paz sin que tenga paz, ¿verdad? A lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, le va a hablar a la gente de felicidad sin ser feliz. O sea, la gente le habla a otros, Cristo te puede hacer feliz, pero en tu vida estás amargado, amargada, sigues teniendo rencor, sigues odiando, no perdonando, como vimos hace 8 días y hablábamos del perdón. No puedes hablar de felicidad sin ser feliz, si no conoces la felicidad, de superación sin conocer al que es superior a todos. O sea, nadie puede hablar de superación si no conoce al que está por encima de todos, y su nombre se llama Cristo Jesús. Él es el que está sobre todos. Entonces, en estos tiempos tan complicados y difíciles que nos han tocado vivir, donde la gente le llama amor a lo que no es amor, le llaman al sexo amor, y tienen muchas definiciones y le dan muchos calificativos, pero ese no es el amor. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Sabes por qué? Porque es de acuerdo, como dicen ahí, como les ha ido en la feria, como les ha ido en la vida, la gente va a hablar. Entonces, te digo, no importa que creas quién eres. Y entonces, solamente el Espíritu Santo es revelado a través de ¿qué? De conocer a Dios a través de su palabra y tener al Espíritu Santo. Fíjate, vamos a ver en primera de Pedro 1, 22 y 23. Es un versículo que ya lo hemos tocado, pero que es importante. Es en primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, fíjate, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Entonces, el alma dice que habiendo sido purificada vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Aquí no dice que por la carne. Purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a Cristo, la persona que siempre está dispuesta a obedecer a Dios, la persona que siempre está constante. Señor, ¿qué más quieres que yo haga? No de una forma religiosa, sino, Señor, porque te amo, dime, ¿qué más quieres que yo haga? A veces las personas, te digo, batallan. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo sabía, cierto, que Dios me había perdonado. Y entonces la persona que me ministraba en ese tiempo me preguntó, oye, ¿guardas el día de reposo? Sí, yo lo guardo. Ya no trabajo. Pero yo en ese tiempo tenía un pequeño negocio y la persona que trabajaba ahí, sí trabajaba los domingos, pero yo no trabajaba. Pero yo no lo entendía. O sea, yo no lo entendía de esa manera, pero cuando me lo explicaron, mira, dice la Escritura, ¿verdad?, que no harás trabajar a tu siervo ni a tu sierva. En ese momento, cuando yo entendí de parte de Dios, dije, Señor, si eso es lo que tú me pides, yo lo voy a hacer. Llegué y le dije a la persona, ¿sabes qué? Ya no vamos a abrir los domingos. ¿Pero cómo? Es el mejor día. Yo de ahí, ese es un ingreso para mí, para mi escuela. Le dije, no sé cómo le vamos a hacer. Pero yo entiendo que eso es lo que Dios quiere y lo voy a hacer. Entonces, cuando la persona está dispuesta a obedecer a Dios, ¿verdad?, mediante el Espíritu, porque eso no te lo revela ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sino por medio del Espíritu Santo te son reveladas y entiendes que esa es la verdad. Yo no puedo entender cómo a través de los años alguien puede decir que el día de reposo ya no se debe de guardar o que sí se debe. Yo cuando entendí esto, sin mayor problema dije, no, yo ya no trabajo, pero esta persona sí, yo le voy a decir que ya no vamos a abrir. Y te digo una cosa, era un buen día para el negocio. Entonces, habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. La persona que está dispuesta, siempre va a estar Dios ahí ayudando. Cuando la persona de un corazón dice, yo no había entendido esto y hoy lo entiendo, lo voy a dejar de hacer. Por la obediencia, no al hombre. Imagínate que en ese momento yo le hiciera caso al hombre y dijera, no, pues sí, si el hermano lo dice, entonces lo voy a dejar de hacer. No, yo entendí conforme a la palabra que eso era lo que yo tenía que dejar de hacer. Por la obediencia a la palabra, el alma es purificada. Y entonces puede venir a morar el Espíritu Santo en la gente. ¿Por qué? Porque la casa está limpia, está vacía, para que pueda venir el Espíritu Santo y llenarla. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Para que lo que tú hagas no sea de compromiso, no sea religioso, sino que sea real y no fingido. Amas es porque amas verdaderamente, porque no te pesa, porque no es fingido, porque es real, porque el Espíritu Santo inunda tu corazón y entonces te lleva y te impulsa a amar. Porque lo que hay aquí es lo que te lleva a hacer las cosas sin fingimiento. Hermano, hermana, te amo, y por atrás ya estás hablando de ella. Eso es amar con fingimiento. O llegas a tu casa y empiezas a quejarte y empiezas a decir, y es que en la iglesia no hay amor, y es que no hay esto, y es que no hay aquello. Por eso es que Dios primeramente tiene que estar limpio el corazón, que el Espíritu Santo venga a morar y entonces puedas amar, como dice la Escritura, sin fingimiento, sin egoísmo, natural. Las cosas del Espíritu fluyen naturales, sin esfuerzo. Como te decía, no te mentalizas, no estás pensando, voy a amar, tengo que amar, y te esfuerzas y terminas no amando a la gente, no amando a Cristo. Por eso es que la gente se desespera, por eso es que la gente dice, es que yo no entiendo, es que ahí dicen pero yo no entiendo, es que ahí dicen pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque todo lo hace forzado, fingiendo. Como vimos de Simón el Mago, ¿cómo era su vida? Fingir, parecer, y que los otros creyeran que era. Pero el Espíritu Santo no estaba. Le faltaba el pequeño grande, o diríamos el ingrediente mayor, que era el Espíritu Santo. Nada más le faltaba eso a Simón. Pues eso es todo, amigo, amiga, eso es todo lo que tú necesitas. Lo que yo necesito es la llenura del Espíritu Santo, pero primeramente tengo que purificar mi alma. ¿A través de qué? De la obediencia a la verdad, no por obras. Entonces dice, sí, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. 2000 años y la Biblia sigue vigente. La palabra de Dios sigue siendo real, viva y eficaz en la vida de la gente. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los hombres mueren y se olvidan de ellos. Las religiones pasan, pero Cristo sigue vigente. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por los siglos de los siglos sigue siendo Él el mismo y Él no cambia, es inmutable. Él es inmutable. Y entonces
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, que está vigente, que sigue ayudando a las personas y permanece para siempre, para toda la vida, para toda la vida. ¿Qué nos dice en este versículo? Primeramente, que existe una purificación. En otras palabras, es una limpieza profunda de nuestros pecados. O sea, cuando hay una limpieza, una purificación del alma, eso quiere decir que hay una limpieza profunda en el corazón. Algunos, si alguien es dentista, si alguno ha ido al dentista, cuando te hacen una endodoncia en alguna pieza en la boca, te abren primero, te meten la fresa y después tienen unos como alfileres que tienen una numeración. Y entonces ese alfiler te lo empiezan a meter y de repente dicen, no, uno más delgadito. Y entonces te lo meten así y llegan a la raíz. Esa es la función de eso. Entra a la raíz y lo sacan así el nervio y te lo extraen. Y entonces deja de dolerte. Y entonces te hacen eso y se muere el diente o la muela o donde te hagan la endodoncia. Esto es lo que quiere decir así. Una limpieza profunda, porque si te queda ahí alguna raíz, el día de mañana te va a volver a doler. Si tú dejas una raíz en tu vida de amargura, de rencor, un día te va a volver a doler. Y entonces eso es lo que quiere decir una purificación, una limpieza del corazón, pero profunda. No solamente exterior. Imagínate que el dentista que solamente te hace una curación superficial, al rato yo te quiero decir que ya esa pieza te la van a tener que quitar porque se echó a perder, se pudrió. Si tú dejas algo en tu corazón, no importa los años que tengas, 10, 15, 5, 20, no importa. Si tú dejas algo en tu corazón, te digo, un día va a apestar, va a oler, se va a pudrir y entonces ya no vas a poder disimularlo, lo vas a exteriorizar, se va a notar. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es, existe una purificación, como dice aquí, habiendo purificado vuestras almas. ¿Y sabes qué? Esa raíz que puede quedar. Y el principal pecado es el egoísmo. El egoísmo. Ya que de este pecado dependen otros. ¿Has visto las cadenas? Tienen un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón. Y antes esas cadenas tenían unos grilletes al final donde aprisionaban a los presos, hace muchos años, ¿verdad? Cuando la Inquisición, en la Edad Media. Entonces lo que aquí es eso. Cuando ese egoísmo no es sacado de raíz, te va a llevar a otros pecados. Se van eslabonando y al final se vuelve, al final de esa cadena hay un grillo que te va a aprisionar, que te va a hacer esclavo, que te va a tener preso. Y entonces, por eso cuando dice primero purificando el alma, es necesario que el corazón esté limpio, es necesario que el corazón realmente haya sido purificado. Y te digo, del egoísmo principalmente. El egoísmo moral lo definen, o egoísmo ético, es una doctrina ético-filosófica que afirma que las personas deben tener la norma ética de obrar para su propio interés. Eso es lo que dice la sociedad, que el egoísmo moral o ético es la forma en que las personas deben de obrar para su propio interés. Y que tal es la única forma moral de obrar, haciendo a un lado a Dios en su vida. La persona, el egoísmo, es esa parte donde la persona vive para sí misma,
Todo lo que haga es para mí, para yo sentirme bien, para yo sentirme a gusto, para que los demás me vean, para que todos vean que soy espiritual. Pero el problema es que, ¿sabes qué? Haciendo a un lado a Dios. No importa, todo sirve y hacen a un lado a Dios. Todo es bueno, pero hacen a un lado a Dios. Déjame decirte que eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no le ha funcionado a nadie. A nadie le ha funcionado. La única seguridad que el cristiano tiene, la única seguridad que la persona tiene es que venga a morar Cristo en su vida. Que solamente venga a morar el Espíritu Santo en su vida, y esa es la única garantía que va a tener de tener una vida bien, una vida recta, una vida agradable a Dios. No lo que dice el mundo, no lo que dice el mundo, no lo que dicen la religión, no es lo que dicen los grupos. La persona que ama no vive para sí, porque hemos visto y tocado este ejemplo una y otra vez, que Cristo Jesús se negó a sí mismo, vino a esta tierra, se hizo hombre y fue a morir a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Entonces la persona que ama no vive para sí. Cristo Jesús vino a esta tierra y no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Ir a la cruz y morir por los pecadores. Entonces esta filosofía hueca y vacía no sirve de nada para la gente, porque su vida sigue vacía, porque su vida sigue igual de destruida. Entonces, la única certeza que yo te puedo decir, que puedes tener tú que no conoces a Cristo, es volverte, es regresar, es a entregarte a Cristo. Y si tú un día te apartaste, ven a Él. Él es la única certeza y la única seguridad en tu vida. Entonces, las religiones, las enseñanzas, todo hace a un lado a Dios. Entonces la persona que ama no vive para sí, porque tiene claro y presente a aquel que lo amó. La persona tiene claro quién es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque lo amó, porque le perdonó. Entonces esa persona dice: Dios me limpió de mis pecados. Dios me limpió. ¿Y sabes qué? Siempre lo va a tener presente para no caer nuevamente en sus delitos y pecados. La persona que ahorita está practicando un pecado o pecados, aunque conozcan de la palabra, aunque hayan sido cristianos, pero se apartaron, ¿sabes por qué? Porque se olvidaron del Salvador, porque se olvidaron de Cristo, porque a Cristo lo vieron como una religión más, porque a Cristo lo vieron solamente como algo de ir los domingos, como alguien que solamente los domingos, como alguien que solamente lo voy a encontrar los domingos. Pues qué equivocado estás, qué equivocado estabas. La persona que ama siempre tiene claro esto. Te lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. La persona dice: yo era el peor de los pecadores, yo era el más vil de todos. Y entonces se acuerda cómo era su vida y dice: yo no quiero volver a eso. Ya no quiero eso, porque muchos años viví perdido, extraviado. Y entonces ama como aquel que le amó. Para la gente que dice que no se puede, dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En quién la gente es vencedora? ¿En quién la persona puede hacer todo? En aquel que nos amó. Todas las cosas me son difíciles a mí, sí, pero yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Quién me amó? Cristo. Por eso es que puedo todas las cosas, porque en todas estas cosas somos más que vencedores.
¿No dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿por qué hoy ya no amo? Hoy estoy casi con un pie de fuera. Porque has dejado amar a Jesús. Porque se te olvidó algo bien importante, que un día estabas muerto en tus delitos y pecados. Se te olvidó el precioso sacrificio de Jesús y por eso hoy estás entregado al mundo. Y no lo haces abiertamente, pero en tu corazón está de ese lado ya. A lo mejor ya tiene mucho tiempo que tu corazón está muy lejos de Dios, pero no lo has requerido reconocer. Simón al final dijo: rogad al Padre, rogad a Dios para que me perdone, que no me pase lo que le pasó a él. Cuando tú sabías que lo único que merecíamos era el infierno. Y aún así has regresado al mundo. No físicamente, pero tu corazón ya está de ese lado. Entonces, Jesús, que no miente, a través del apóstol Pablo dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni la pobreza, ni la escasez, ni nada, ni lo de este mundo, ni lo de afuera, nada me podrá separar del amor de Dios. Nada. Porque en Cristo somos más que vencedores. Él es la victoria del ser humano, no lo que tú pienses o creas. No importa lo que tú digas, si el Espíritu Santo no está en tu vida, tú sigues siendo un vil pecador. Entonces, también dice en el versículo: por la obediencia a la verdad. Ahí en 1 de Pedro 1:22 dice: primero habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Y que nos ha revelado a través de qué? De su palabra. Entonces, cuando uno obedece a la verdad, obedeces a Dios. No obedeces al hermano, no obedeces al grupo, obedeces a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a la verdad, y la verdad se llama Cristo Jesús, que es revelado a través de ¿qué? De su palabra. Amén. De su palabra. Entonces, en 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando la persona hace a un lado argumentos, cuando la persona quita su orgullo, su altivez, que eso se levanta y es contrario al conocimiento de Dios, cuando la persona cree otras cosas diferentes a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Son argumentos que están en contra de Dios, pero llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando la persona está dispuesta a obedecer, todos sus pensamientos, lo que quiere ser, lo que quiere hacer, los lleva cautivos a Dios. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Señor, tú quieres que yo me comporte así. Señor, yo quiero esto, quiero agradarte. Entonces todos sus pensamientos los lleva cautivos, se los lleva a Dios. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Está bien. Señor, yo quisiera esto. ¿Es correcto? O sea, todo lo lleva cautivo. Todo lo lleva como encerrado en Cristo. Todo se lo lleva a Él. Y quita todos los argumentos. La altivez. El que dice: no, yo puedo solo. No, la palabra de Dios no sirve. Y la persona se opone al conocimiento de Dios. Pero la persona que realmente entiende, todos sus pensamientos los lleva cautivos a Dios. Todos sus pensamientos. Lo poco, lo mucho, todo se lo lleva a Dios. Todo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué hago en este caso? ¿Qué hago en aquel caso?
¿Cómo le hago? Ok, ¿qué otra cosa dice? Por la obediencia a la verdad, y aquí viene algo importante, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. ¿Y cómo se obtiene el Espíritu? Mediante el nuevo nacimiento. Nada más. No es tu idea, no es lo que tú quieras, sino eso solamente viene a través del verdadero nacimiento. Aquel que ha sido perdonado de sus pecados, aquel que se apartó, aquel que se arrepintió y creyó en Jesús. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la persona que es pecadora no va a entrar al reino de los cielos. La persona que es amargada no puede entrar al reino de los cielos. El que no, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Creas lo que creas, digas lo que digas, hables lo que hables. Si tú no has nacido del Espíritu, te digo una cosa, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Nada inmundo entrará al reino de los cielos. Aunque tú digas y aunque creas y aunque te esfuerces, nada va a entrar, nada inmundo entrará al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Nada inmundo, nada que no sea nacido del Espíritu va a entrar al reino de los cielos. Absolutamente nada. Entonces el que no es nacido de nuevo por el Espíritu Santo no puede amar. Fíjate, qué natural. No va a entrar al reino de los cielos, ¿sabes por qué? Porque no ama, porque no perdona, porque en su corazón sigue habiendo muchas cosas. Porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Entonces, no podrá entrar al reino de los cielos y se va a quedar en esta tierra con su religiosidad, con sus argumentos, con sus amarguras, con sus filosofías huecas. Aquí se va a quedar, porque aunque diga que todos los caminos te llevan a Dios, eso es una gran mentira. Porque toman la frase aquella que todos los caminos llevan a Roma y entonces la gente dice todos los caminos llevan a Dios. Déjame decirte que eso no es cierto. No es cierto. Entonces la persona que ahora cree o que toda su vida ha creído que hagas lo que hagas, de todos modos vas a llegar al cielo, pues te vas a quedar en esta tierra con tus argumentos. Yo no sé si sean así muy altos, muy superiores, con las amarguras, con doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, fíjate, le da una instrucción muy importante, que no entrara en disputas necias que no llevan a nada, ni llegan a nada. A veces la gente quiere imponer, no, es que esto es la verdad, es que mi religión, es que mi grupo, es que aquí, es que allá, esa es la verdad, y la gente entra en unas disputas necias que no te conducen a nada. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, a veces la gente, no, es que aquí en mi grupo es la verdad, es que lo que yo creo es la verdad. Hay una sola verdad y se llama Cristo Jesús. Nada más. No entres, a veces estamos pensando y como que ahora y es que si el guardo el día de reposo, si diezmo, ofrenda, si hago, si dejo de hacer y yo creo que, hey. Tú cuando te convertiste, el que es convertido, ¿sabes por qué? Porque creyó a la verdad. No hubo dudas en su corazón, no hubo dudas en su cabeza.
Por eso le decía a Pablo, ni prestes atención a fábulas, a cuentos, a historias, a imaginaciones, que al final eso, más que edificación a Dios, solamente trae pleitos y conflictos. Ok, ¿y entonces qué voy a hacer? Si hoy yo me doy cuenta que no tengo el Espíritu, ¿cómo le voy a hacer? Porque creo que tú, cuando vienes a escuchar la palabra, tú que estás en tu casa y escuchas la palabra, entiendes algo, que si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno, ¿verdad? Porque eso sí dice la Biblia. Entonces, como te decía, solamente se obtiene de una manera, a través del Espíritu Santo, del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, los que creen a la palabra, los que creen en Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se obtiene? Juan 1:3 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino solamente a quien le corresponde dar el perdón, a Cristo Jesús. Solamente a través de Dios tú puedes alcanzarlo. Solamente, porque no es que yo te diga, te voy a imponer las manos y ya. Es que yo quisiera que tú te convirtieras a Cristo. Yo quisiera que te arrepintieras. Pero eso no viene porque yo lo quiera. Es más, ni siquiera porque tú digas, me voy a esforzar. Ahora yo entiendo, ahora sí, voy a hacer lo correcto. Eso no viene ni de voluntad de hombre ni de varón. ¿Sabes quién da el perdón solamente? Dios. Solamente a través de Él es como nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra alma. No es porque alguien te diga, no es porque ahorita yo te diga, haz esto, haz aquello, y entonces ya vas a convertirte a Cristo. Porque eso solamente nos lo da el Padre. Él solamente. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre más que el de Cristo Jesús. ¿En quién podamos ser salvos? En Cristo Jesús. Solamente en Él. Entonces, la persona tiene que nacer de nuevo, ser engendrado de Dios, como cuando la madre da luz y dice, este es mi hijo. ¿Por qué? ¿Cómo está tan segura? Porque lo tuvo en su vientre, lo engendró ahí y después nació, dio a luz a ese pequeño. Y entonces la madre está cierta de que su hijo, así es la persona que es nacida de nuevo, es engendrado de Dios, y Dios dice, este es mi hijo, porque yo lo engendré, porque era el peor de los pecadores, pero yo le di vida nueva, yo se la di. Y eso da testimonio al ser humano, a la persona en su corazón dice, yo sé que soy hijo de Dios, porque lo diga, porque lo hable, o porque realmente hago la voluntad de mi Padre, porque realmente guardo sus mandamientos, porque verdaderamente obedezco a su palabra. Y entonces dice, este es mi hijo. Dice que cuando Jesús escucharon una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios dudó de su hijo, ¿no? Como Jesús tampoco duda de sus hijos. Él sabe quién es y quién no. ¿Qué otra cosa? Tener un corazón sincero. Tener un corazón sincero. Y una parte que es bien importante es aceptando nuestra responsabilidad. Jueces 10, 6 al 10, dice la Escritura, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot,
a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, no le dejaron de amar, le dejaron de servir, dejaron de tener esa relación con Dios. Y entonces, dice en el versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. En aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Reconocer su maldad, reconocer que habían dejado a Dios. ¿Por qué hemos dejado a nuestro Dios? ¿Por qué hemos pecado contra ti y hemos servido a Baales? Nos hemos entregado al mundo, porque ahora sigo peor que antes. Porque después de haber conocido la verdad, ahora le vuelvo a servir a mis dioses que tenía antes. Ahora le sirvo a los Baales, a la fornicación, al adulterio, a la drogadicción, de donde Dios me había sacado, de donde Dios te había rescatado, a la amargura. Otra vez está el corazón lleno de amargura, de rencor. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que reconocer algo: hemos pecado contra ti. He pecado contra ti, Señor. Me olvidé de ti, te dejé. He escuchado muchas veces tu palabra, he escuchado bendiciones a través de enseñanzas y te dejé. Entonces, algo que tienes que hacer primeramente es reconocer tu maldad, reconocer lo que hay en tu corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho cómo está tu vida delante de Él? ¿Te acuerdas de la primera vez que escuchaste un mensaje? ¿Cómo Dios te habló? Algunos nos pasó que decíamos: ¿quién le dijo al predicador? Seguramente le platicó mi familiar, mi amigo, le dijo cómo era yo, porque todo lo que ha dicho, así soy. Pero Dios te estaba hablando, Dios te estaba diciendo tu condición. ¿Y cuántas veces entendiste tu responsabilidad? Porque nadie le platicó al predicador. Dios te conoce. Es que tengo que escuchar 10 años, 5 años para convertirme. Es que tengo tal vez que escuchar más mensajes. Es que a lo mejor tengo que ver 10 videos ahora en YouTube. Es que a lo mejor lo que me hace falta es más palabra. ¿Será? Lo que tú tienes que hacer es aceptar tu responsabilidad. Yo 2 meses escuché la palabra de Dios y a los 2 meses yo dije: Señor, perdóname. No había escuchado muchos mensajes. 2 meses. Lo que tú necesitas es entender algo: tu responsabilidad delante de Dios. Es que yo creo que tengo que escuchar más mensajes. Por eso al día escucho 10, 5 mensajes. Y vieras qué bendición, pero tu corazón sigue siendo el mismo. Lo que tú necesitas es entender tu maldad. Lo que tú necesitas es entender cómo está tu corazón el día de hoy delante de Dios. Tienes que aceptar tu responsabilidad. O tal vez ya después de varios años, ya hasta se te olvidó el gran amor que Dios tenía contigo cuando fuiste un vil pecador, cuando éramos unos viles pecadores. Y ahora con tanta ligereza, con tanto olvidarte de todo lo que Dios, la gente ahora se sigue revolcando en sus pecados pasados.
La gente ha vuelto. La gente se quiere volver a sus pecados, aquellos que le aprisionaron, que le esclavizaron. ¿Y sabes cuál es lo peor? Cuando Dios ya no te habla. Preocúpate el día que Dios ya no te hable. Ese es un juicio en vida a la gente cuando no ha querido obedecer la palabra de Dios. Dios deja de hablarle a la persona. A través de un mensaje, a través de la escritura, a través de un hermano, a través de una persona. Preocúpate el día que Dios ya no te hable. Ese día preocúpate. ¿Sabes por qué? Porque tal vez Dios ya te desechó. Cuando tú ya no entiendes nada. Ya no escuchas nada, ya ningún mensaje te llega, ya ningún mensaje te traspasa, ya la palabra no hace mella en tu corazón, ya nada. Qué bonito es hablar del amor, ¿verdad? Es que ahora sí están hablando del amor. Pues sí, nada más que el amor tiene, ¿verdad?, ciertos requisitos. Y es bonito hablar del amor de Cristo, porque ese es alimento para el alma del cristiano, para el que lo conoce, ese amor. Y la persona dice, es que ahora sí están hablando del amor, ya no están hablando tanto del pecado, ya no están condenando tanto. Espérame. ¿Será que Dios ya no te habla? ¿Sería que el día de hoy ya tu corazón está duro, endurecido? Y ya la palabra no entra, porque dice que la palabra es como espada de dos filos, que traspasa el corazón así y y traspasa los huesos, los parte y se mete hasta adentro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Preocúpate el día que Dios ya no te hable. Y vayas a decir como en esta persona de Proverbios 5:12 y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo aborrecí a aquellos que me decían, a aquellos que nos hablaban? Y mi corazón menospreció la reprensión. Cuando la persona menosprecia la reprensión de Dios, ¿sabes qué? Dios ya no le vuelve a hablar. Mi espíritu no contenderá para siempre, dice la palabra, para que no decaiga mi espíritu. ¿O cuántos años más? ¿Cuánto tiempo más quieres que Dios te esté hablando? ¿Hasta cuándo? No vayas a decir como esta persona de Proverbios y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo fui capaz de aborrecer la reprensión de Dios? ¿Cómo menosprecié a Cristo? Cuando yo entendí que su sacrificio, cuando entendí que solamente a través de Él y solamente en Él puedo encontrar la salvación de mi alma. No vayas a decir: ¿cómo aborrecí? ¿Cómo menosprecié? Empezaste bien, ¿verdad? De repente como que tú ves a alguien, una persona, y dices: wow, esa persona le está echando ganas, se ve bien, se ve que sí quiere, ¿verdad? Ahí va, se ve bien. Hoy vas bien. ¿Y en dónde te perdiste? ¿En dónde volteaste hacia atrás? ¿Cómo estás ahora después de lo que Dios te habló durante mucho tiempo? Estás confundido, desorientado. Ya no sabes si creer o no creer. Ahora ya la gente oculta sus pecados. Ahora la persona ya se calla. Ahora la persona ya no quiere acercarse al hermano que le ministra, porque no me vayan a correr. No me vayan a correr. Y no, ¿qué van a decir? Preocúpate lo que diga Cristo, porque Él es el que te puede quitar la vida y te puede echar al infierno, no nosotros.
ibas bien. Yo conozco mucha gente que decía, wow, esa persona va bien, se ve bien, se ve animada, se ve que entiende cosas, y de repente, ¿dónde está? Ya no está, ya se regresó al mundo, ya se regresó al pecado. Era un adúltero, otra vez ya anda de adúltero. La gente oculta sus pecados. Si tú, ¿cuánto lo has guardado? ¿Cuántos años llevas ocultando tu pecado? ¿Cuántos años, cuánto tiempo ya lleva la persona porque ha perdido su primer amor? Se sigue callando, lo sigue guardando por el temor al hombre. Dice la Escritura que el temor al hombre pone lazo. Cuando la persona le tiene temor al hombre, le pone un lazo y no le teme a Dios. Le tiene más miedo al hombre. No, es que si le digo, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? No, es que yo aquí me siento bien. Pues también te vas a sentir bien en el infierno. También te vas a sentir bien ahí. Gálatas 3:1-3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Alguien que empezó bien, alguien que anhelaba de verdad convertirse a Cristo, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está el día de hoy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ya anda en la carne otra vez. Ay, ¿te acuerdas de aquel hermano? ¿Te acuerdas de aquella hermana? Sí, pues ahora ya anda en el mundo. Empezó bien, empezó en el Espíritu y otra vez anda en la carne. Qué triste es eso, conocer el amor tan grande, el amor de Dios, y menospreciarlo por un plato de lentejas, por un pecado, por un adulterio, por un robo, por celos, por amargura, por rencor, por ira, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas por el Espíritu y ahora ya andas en la carne, peleándote con medio mundo. Ya con todos tienes problemas, conflictos. Entonces, dijimos que cómo se obtiene ese amor del cual tanto hemos hablado, y solamente es a través del Espíritu. Y se pierde y no se obtiene a causa del pecado. ¿Cómo vas a terminar? Es tu decisión. ¿Cómo quieres estar? Es tu decisión. Dice: en tu lugar me he esforzado y no he podido. ¿Cómo le hago? Y entonces, ¿cómo se va a derramar el Espíritu si eres un pecador? Jesús quiere que entiendas y vengas a Él. Él no menosprecia a nadie, ¿sabes? No quiere que te pierdas, porque Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no quiere que te pierdas eternamente, quiere salvarte y darte de su Espíritu, y te lo ha dicho una y otra vez: arrepiéntete, deja de pecar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro que está dañándote. Dios no echa a nadie fuera. Juan 6:37:
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¡Wow! Dios es fiel a su palabra. Él vino a buscar lo que se había perdido, y Él dice en Juan 6:37 que Él no echa a nadie fuera, porque Él vino a buscar, y alguien se quiere acercar, Dios no lo echa fuera. No lo echa fuera, porque a eso vino este mundo. Pero es tu responsabilidad. ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo quieres vivir? Reconocer el daño que has hecho a la gente y a ti mismo. Tienes que entender eso, reconocer el daño que has hecho a la gente y a ti mismo. Salmo 32:3 dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Me fui apagando, me fui secando, me fui ya muriendo por dentro, porque callé todo lo que yo era, por todos mis pecados, y lo que he cometido me he guardado, lo he guardado, lo he guardado, lo he guardado y no lo he confesado. Es que yo ya lo arreglé con Dios. Ah, ok. Así he escuchado mucha gente: yo ya lo vi con Dios, hermano. Ya lo arreglé con Dios. Ok, está bien. Pero aquí dice la Biblia: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuánto odio, cuánta amargura, cuánto daño le has causado a tu familia por tu pecado, por tus adulterios, tus adicciones, por la borrachera, drogas, alcohol. Y también a ti te has hecho mucho daño en tu persona. La gente dice: es que es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él. Ajá, pues tú vas a dar cuenta de lo que hiciste en este cuerpo mientras estás vivo, porque este cuerpo es prestado. ¿O acaso no sabéis que es templo del Espíritu Santo? Dice la palabra. No es tuyo. Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Así? Pues tú le vas a dar cuentas a Dios. Ese cuerpo es prestado. Primera de Corintios 6:18 dice la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando tú haces algo, ¿verdad?, un adulterio, una fornicación, contra tu propio cuerpo pecas. Cuando haces algo indebido, pecas contra ti, pecas contra Dios, pecas contra ti y pecas contra la gente que te ama, que te rodea, tu familia. ¿Sabes de qué te tendrías que arrepentir primero? Te voy a decir de algo: de no amar a Dios, porque eres un egoísta. Porque te amas a ti mismo y no amas a Cristo. De eso sería lo primero que te tendrías que arrepentir: de no amar a Cristo como Él nos amó y se dio por nosotros. Lo primero que la gente tiene que entender es que no ha amado a Cristo. De eso te tendrías que arrepentir primeramente. ¿Y sabes por qué? Porque no le amas, porque eres egoísta. Y ese egoísmo no solo te has dañado tú, sino mucha gente. Entonces tendrás que abandonar tu egoísmo. Ya no me va a dar tiempo de leer todo, pero léelo en tu casa, Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos pecados estás practicando hoy? Yo nada más uno de esa lista, hermano. Pues con ese mismo te vas a ir al infierno. Con ese uno, porque dice en Santiago que el que infringe la ley en un solo punto se hace culpable de todos. De todos. ¿Cuántos tienes? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas obras de la carne ya practicas hoy? Si reconoces y te apartas, alcanzarás misericordia. Segunda de Crónicas 6:26 y 27 dice:
Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti a este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Tú los oirás, a aquella persona que entiende y reconoce su maldad. Dios está dispuesto a perdonar. Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y entonces les enseñarás el buen camino para que anden en él. Les enseñarás el camino del amor, les enseñarás el camino del sacrificio, les enseñarás el camino de cómo debemos de andar. Pero una vez que las personas se arrepientan, dice en el versículo 26, y confesarán tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Entonces y luego entonces conocerás a aquel que da vida. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo. Solamente y solamente por Él puedes conocer la vida de aquel que dio su vida. Cierra tus ojos, por favor. El amor de Dios es bueno, es bonito. Hablar de Él te llena de gozo. Pero creo que hoy tienes que meditar y entender algo. ¿De qué te tienes que arrepentir? ¿Cómo está tu corazón hoy delante de Dios? Bueno, hermano, la lista de Gálatas, pero ya nada más me queda el rencor, ya nada más la amargura. Antes adulteraba con 5, ahora solamente adultero con un hermano. Yo creo que Dios ya me está ayudando. ¡Hipócrita! Eso es mentira. El Espíritu Santo no puede morar en alguien que sigue cometiendo pecados, infringiendo la ley de Dios. Yo te digo lo que dice la Biblia. No son mis palabras, es lo que dice Dios en su palabra. ¿Te seguirás engañando? Si hoy has entendido que Dios te ha hablado y que te tienes que poner a cuenta, Él no echa a nadie fuera. A nadie echa fuera, ¿sabes? Pero es tu responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo quieres seguir viviendo tu vida? ¿Quieres seguir por ese camino de perdición? Continúa con tu vida de pecado. Es que no sé, hermano, de qué arrepentirme. ¿No sabes? ¿Que acaso Dios dejó nuestra conciencia y nuestra conciencia nos aprueba, nos reprueba, dicen Romanos? Y tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Porque el Espíritu da testimonio al hombre. La conciencia da testimonio de tu vida. ¿Cómo estás hoy delante de Dios? Otro mensaje dirás, ese ya lo escuché. De eso ya nos habían hablado. Te digo una cosa, preocúpate, porque Dios ya no te está hablando a ti. Ya no te está hablando Dios a ti. Cuando la persona dice, es que eso ya me lo sé.
que eso ya lo predicaron, hombre, eso lo predicó el hermano hace 10 años, fulanito, y wow, entendí muchas cosas. Pero ¿de qué te ha servido si no te has convertido? Examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, de eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, de eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Creo que Dios hoy te ha examinado. Dios ha venido con lámpara al corazón, a lo más profundo de tu corazón, y te ha encontrado falta. ¿Por qué no le ruegas a Dios? Tal vez tenga misericordia de ti. ¿O cuánto tiempo más callarás? ¿Otro año? 2 años? No importa. Dios saca a la luz todas las cosas. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia. Ese alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no buscas ayuda? ¿O qué vas a decir? Yo y Dios, hermano. ¿Sí? ¿Tú y Dios? Ok. ¿No dice la Escritura, hablad verdad cada cual con su prójimo? ¿No están los hermanos que presiden? Pero ¿sabes por qué? Porque eres egoísta. Eres egoísta. Ahí se ve el egoísmo en tu vida. Yo y Dios. Solamente Él y yo. Él sabe. Él lo sabe. Es cierto. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia. Dios no echa nadie fuera. A nadie.
pero dice que es necesario que el que confiese sus pecados y se aparta, a ese Dios no lo echa fuera. A ese Dios no lo echa fuera. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí, ya hallaréis descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí, ya hallaréis descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí, ya hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí, ya hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Si ya estás cansado, cansada con tu vida, ¿cómo la has llevado hasta el día de hoy? ¿Ha sido
te dice Cristo: vengan a mí, ven a Él. Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que da la salvación. ¿Estás cansado? Ya no puedes. Ven a Él y solamente a Él. Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie, ¿sabes? Pero ya te he puesto las condiciones hoy conforme a lo que dice la palabra. Y entonces sí podrás decir: el Espíritu de Dios mora en mí. Dios mora en mí. Porque Jesús sabe quiénes son sus hijos. Dios no es selectivo. Él no le cierra la puerta a nadie, ni le niega a nadie. Pero ahí están puestas las condiciones. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. El compromiso es con Cristo, no con nosotros. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Que tú sí sea sí, tú no sea no. El compromiso es con Dios. El compromiso es con Él. Y Él se toma muy en serio las palabras, ¿sabes? Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti.
te quiero fallar, no te quiero fallar, no te quiero fallar jamás. No te queremos fallar, Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por las bendiciones, Señor. Porque la misericordia de ti, Señor, también se ve en la exhortación. A quien amas reprendes, dice tu palabra. A quien amas reprendes. Padre, que ninguno de los que hemos escuchado menospreciemos tu amor, tu palabra, Señor. Padre, síguenos ayudando, Jesús. Como el canto, Señor, no te queremos fallar, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. En tu precioso nombre, Señor. Amén. Amén. Y amén. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y profundicen esto que estuvimos viendo hoy. Dios le bendiga.